Bueno, muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a este espacio creado por Fede Panela y el Fondo de Fomento Panelero. Hoy tendremos unos invitados muy especiales, hoy es un programa con bastantes invitados y vamos a seguir como todos los lunes, ayer llegando de esta Semana Santa, llegando de esta semana que pasó. Y vamos a empezar con unos temas que para todos han sido muy primordiales y nos han enviado, hemos estado revisando todos los mensajes que ustedes nos han dado y nos hemos dado cuenta que ha tenido gran acogida el programa. Entonces los invito a todos a que en sus casas tengan su agua de panela, estén en familia, porque recuerden que lo más importante es cuidarnos y estar en nuestras casas. Para el día de hoy tenemos, si ustedes han estado revisando la publicidad que hemos sacado, tenemos a Juan Pablo Tafur, él es gerente de Agropanela, está Hugo García, es ingeniero agrónomo, consultor en procesos de agroindustria, y está Oscar Mateus, quien nos acompañará el día de hoy como gerente de Vive Panela SAS. Adicional a eso, tenemos a Carlos Guerrero, él es el director del área comercial de Vive Panela. Sin más preámbulos, vamos a dejar que se vayan conectando más personas a nuestra transmisión para comenzar. Bueno, voy saludando a las personas que se van conectando. Ustedes saben que estamos en vivo y en directo, entonces pueden pasar algunos problemas técnicos. Bueno, voy a empezar a saludar a la gente que está con nosotros, a Caro Tarasi, a Janos Malle, a Manuel Bedoya, a Álvaro Quintero del Cauca, a John Byron, Álvaro Arenas, a Daniel Felipe Cruz, a César Gómez, a Daniela Roballo, a Yade Rodríguez, muy buenas tardes a ustedes, a Santiago Fernández, que se conecta a esta hora en nuestra transmisión, a Joaquín Emilio, Emison, a Manuel, buenas tardes, de Agroprimavera. También nos saludan desde Santa Marta, saludos a las zonas de Santa Marta, a Maribel Marín, a Javier Chacón, a Julio César, Omar Benavides, buenas tardes. Estamos dándole espera un poco también a los invitados que están resolviendo problemas técnicos para que no se pierdan del tema que tenemos el día de hoy sobre costos de producción. Buenas tardes a Eduard, a Paola, a Ilén, a Juliet, a Álvaro Arenas. Gracias a todos los que se han conectado. Recuerden usar los numerales Paneleros Fuerza Vital y Paneleros Solidarios. Así estamos manejándolo a través de nuestra plataforma digital, Fladecom. En Facebook, en Twitter, en Instagram estamos como Fede Panela. Recuerden que este programa es auspiciado por el Fondo de Fomento Panelero para todos los productores del país.
Bueno, para empezar vamos a darle la palabra a nuestro gerente general de Fede Panela, él es Carlos Fernando Mayorga, y está con nosotros en esta tarde. Bienvenido, ya aquí estamos conectados, ya solucionamos problemas técnicos. Bienvenido, gerente, muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia que ya está conectada a esta hora a través de nuestro Facebook Live y a través de todas las plataformas digitales que tiene Fede Panela. En este Tomémonos un agua de panela con. Hoy tendremos unos invitados muy especiales y de nuevo los invito a todos a tomar su agua de panela en sus casas. Carlos, tienes la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos, esperando que se encuentren muy bien ustedes y los suyos, con el mensaje que siempre enviamos de seguirnos cuidando para realizar nuestra hermosa labor panelera. Hoy he querido hacer una introducción muy breve para hacer un llamado a que este tema que es tan importante, que es el de costos de producción, sea evaluado, sea visto muy rigurosamente, ya que todos sabemos que nuestro país panelero es muy disperso y es muy diverso. Existen muchos factores de formalidad, de informalidad, de los costos de los jornales en las diferentes regiones, en fin, son una gran cantidad de cosas, para lo cual Fede Panela, desde hace más de 6 meses, de una manera muy juiciosa con el equipo de trabajo, hemos venido desarrollando unas plantillas que permitan de manera juiciosa aplicar en todas las regiones paneleras del país para saber realmente cuánto nos cuesta producir un kilo de panela. Eso es muy importante, porque teniendo como base de cuánto nos cuesta realmente elaborar un kilo de panela, podemos desarrollar muchas otras actividades de gestión de diferente tipo, de promoción al consumo, comerciales, de apoyar iniciativas de generación de herramientas de política pública a través del legislativo o del mismo gobierno nacional. Pero este tema de los costos de producción es fundamental y lo hablábamos con el equipo de trabajo, lo tenemos que abordar de una manera muy rigurosa. Producto de esto, hoy nos acompañan, como nos lo comentaba Erika, personas que manejan el tema de una manera rigurosa en todo el sentido de la palabra. Nos acompaña el doctor Hugo Reinel García, quien todos los que estamos conectados sabemos de la experiencia del doctor Hugo Reinel en todos los aspectos, en el aspecto de transformación, en el aspecto de transferencia de energía, costos de producción, en fin, ustedes saben el legado que tiene y la historia que tiene el doctor Hugo Reinel en nuestro subsector. De igual manera, Carlos Javier Guerrero, una persona muy aplicada, muy estudiosa, muy juiciosa y que en la práctica ha venido consolidando temas tan importantes como el de encadenamientos productivos para dar una salida comercial a nuestros productores, ya sean pequeños, medianos o grandes. Y de igual manera a Juan Pablo Tafur, un empresario del Valle del Cauca, una historia impresionante, la de su familia y la de su empresa panelera históricamente y cómo no, con una característica especial, metido en el negocio de la panela desde muy joven, siendo un joven hoy en día y uno de esos grandes jóvenes que queremos seguir impulsando para que nuestro subsector a través de esa juventud se siga jalonando. Y finalmente, Oscar Mateus, un productor de la olla del río Suárez, un productor supremamente innovador, empresario, y que se ha atrevido a dar pasos grandes en el desarrollo de su empresa e incluso a hacer inversiones importantes a costa de riesgo de muchas cosas, pero convencido de que el subsector y este renglón productivo pueden generar ingresos si tenemos determinadas herramientas, si tenemos determinadas formas de abordar los temas comerciales para que verdaderamente genere ingresos. Entonces, vuelvo y repito, acá hago un llamado también a todo nuestro equipo de Fede Panela en las regiones. Ustedes saben que el recurso humano es dado, pero sin embargo ya se han liberado estas plantillas para que de costos de producción para que
junto con nuestros técnicos, ustedes mismos, con sus colaboradores en sus fincas, las desarrollemos muy juiciosamente y en un tiempo máximo de 2 meses, 3 meses, tengamos un consolidado de costos de producción a nivel nacional, teniendo en cuenta las características de diferentes regiones. Con esto termino. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a la Oficina de Comunicaciones de Fedepanela, a todo el equipo de colaboradores en las regiones de Fedepanela, porque estas plataformas y estas herramientas nos sirven para comunicarnos y compartir. Estamos también aprendiendo en este sentido y la idea es que las profundicemos en su manejo y que también las divulguemos en todo el país y logremos que todo el país panelero pueda tener la conectividad pertinente para poder acceder a estas plataformas y tener mayor impacto del trabajo que se viene haciendo desde su gremio, el gremio de ustedes. Muchas gracias, Erika. Con esto termino y quería dar ese mensaje porque me parece un tema supremamente importante de los costos de producción y creo que las personas que nos acompañan hoy tienen un legado, una rigurosidad en cómo han abordado este tema a través de la vida, de su historia y de su práctica que nos pueden enriquecer mucho a todos. Muchas gracias y feliz tarde para todos. Muchas gracias, ingeniero Mayorga, a usted por esas palabras y por esa información tan valiosa para todas las personas del subsector panelero. Bueno, como lo decía el ingeniero, vamos a hablar de un tema muy especial para todos y es el tema de con el tema y entrar en materia porque sé que muchas personas están a la espera y a la expectativa y tienen bastantes preguntas con estos temas. Invito a Carlos Javier Guerrero, él es el director del área comercial de Fedepanela. Bienvenido, ingeniero, aquí estamos de nuevo a Tomémonos una agua de panela con. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y un saludo muy caluroso desde mi hogar para tu hogar también con esta agua panela caliente que tengo a esta hora del día. Un saludo a todos, a todas las amigas y a todos los amigos paneleros. Hoy tomándonos un agua de panela para darle desarrollo a un tema que venimos trabajando y hablando con muchos productores, técnicos, empresarios. Cómo empezamos a construir un mapa real de los costos de producción. Es un tema que no es fácil, hay muchas visiones, muchas opiniones, pero que gracias a la asesoría de expertos en el tema, como son los empresarios, son productores que nos vienen acompañando en las regiones, y al mismo doctor Hugo García, que es experto, un investigador con mucha trascendencia, hemos empezado un ejercicio nacional, desde identificar costos de producción en la informalidad, en las actividades tradicionales que hacemos como paneleros, y cómo vamos recorriendo ese camino de los nuevos requisitos para algunos productores, que son los de llegar al cumplimiento de lo técnico, sanitario, ambiental, laboral, que implican nuevos costos. Y finalmente, para poder llegar a construir cuál debería ser el escenario de referencia de una panela con toda la formalidad que permita cumplir una carga laboral, social, que es una deuda que tenemos los paneleros con nuestros trabajadores, cómo generamos ese mercado y entender que cuando se trabaja debajo de esos costos, se pueden desarrollar mercados, pero no se puede hacer empresa y afecta a nuestros productores que hacen mejoras, que hacen procesos de adopción de tecnología, de certificación, de prepararse para nuevos mercados. El reto es preparémonos para los nuevos mercados, preparémonos para las exigencias y equilibremos la cancha para que todos juguemos con las mismas condiciones. Un saludo, como le digo, a todas nuestras amigas y amigos paneleros. Esta es la primera agua de panela que nos tomamos en este tema. Como les digo, vamos a hacer mucho más trabajo y trabajo técnico con productores. Hoy vamos a dar nuestra primer pincelada al respecto y muchas gracias a todos por acompañarnos. Parece que se ha congelado el micrófono o la imagen de nuestra anfitriona, de Erika. Mientras
ya apareció nuestro... Tenemos una Bueno, ingeniero, revisión y ya muchísimas para esto terminar, gracias. Para entrar en materia, Erika, sí, adelante, adelante. bueno, el sonido el sonido microondas se nos devuelve, pero bueno, para entrar en materia y hablar a ciencia cierta, y una de las preguntas que surgen y es, bueno, la gente habla de costos de producción, pero en realidad, ¿qué son los costos de producción y cómo podemos hablar de esos nuevos mercados que tú nos estabas comentando ahorita y la diferenciación en función de la generación de valor para el consumidor y para los productores, que creo que eso es algo muy importante porque la gente aún no encuentra cuál es la diferencia o por qué es la aplicabilidad o cómo se aplica o de qué manera tengo una versatilidad en el tema de los precios, con el tema de la tecnología, etcétera, que eso lo vamos a ver más adelante con los demás invitados, pero en primera instancia, ¿qué son los costos de producción y cómo podemos hacer esa diferenciación entre los nuevos mercados en función de la generación y el valor para tanto a consumidores como productores? Pues Erika, los costos de producción lo constituyen todos los factores que hacen parte de nuestro proceso productivo y que generan una erogación de gastos y que al final nos van a conformar cuál debe ser o nos conforma nuestro costo de producción y nos sirve de base para calcular cuál debería ser nuestro precio de venta del producto. Debemos tener en cuenta factores técnicos, es decir, es diferente cuando a algún productor le cuesta una tonelada de caña puesta en trapiche 120.000, 130.000 pesos, frente a algunos productores que les puede costar mucho menos, o cuando unos costos de transporte, de corte, alza y transporte interfieren de gran medida en sus costos. Hemos encontrado diferencias hasta del 30% en estos costos, así como sus factores laborales, ambientales, diferente cuando en zonas encontramos la obligación, porque la autoridad ambiental está permanentemente visitando las plantas de producción, las oficinas de trabajo, y cuando se tiene una obligación como empresa de tener un personal vinculado, y si a esto le sumamos además los factores sanitarios de llegar al cumplimiento de un estándar del INVIMA, mínimo las 779, o como tenemos productores que ya están en camino a un BPM, a un HACCP o unos requisitos específicos para un proceso de industria o de exportación, eso nos va conformando los costos. Quisiera dejar dos mensajes. Esos costos que vamos teniendo en el desarrollo de nuestra actividad desde el cultivo, sabemos que la gran mayoría de zonas campesinas tradicionales no siembra, pero tenemos unas zonas como el Valle del Cauca, la zona plana de Risaralda, como Nariño, Olla del Río Suárez, donde hay una cultura y una tradición de siembra que sí va a incluir esos costos desde una siembra nueva. Todo eso nos va conformando los costos, pero cuando además estamos interviniendo en procesos comerciales, donde ya hay unos procesos financieros, de certificaciones, eso nos genera que debemos tener en cuenta esos costos. Hoy con los invitados queremos hacer un barrido de esos costos, de identificarlos, cómo se nos pueden conformar, pero también entender que hay una necesidad de cambio técnico y una necesidad, como bien lo dices, de generarle valor al consumidor. Es decir, nosotros como productores hablamos normalmente de agregar valor, pero el valor lo percibe el consumidor cuando encuentra una panela de calidad, una panela que cumple unos requisitos sanitarios o que está en una certificación, o como hoy lo pide el consumidor joven quiere saber de dónde viene el producto, que haya una historia, una trazabilidad y que si es respaldado por una calidad de taza de la panela, con un sabor, un aroma, una limpieza, seguramente tendremos oportunidades de generar un valor y que nos permita cubrir esos costos de producción para insertarnos en los mercados y tener sostenibilidad.
Erika, se perdió el audio tuyo. Mientras se mejora el audio, es importante que con base en esos costos de producción también empecemos a calcular cuál debería ser la rentabilidad que le vamos a generar a nuestra producción, a nuestra finca o a nuestra empresa agropecuaria. Muchas veces tenemos casos en que no se tienen en cuenta esos factores ni los impuestos y claramente se ofrecen panelas por debajo de los mercados. Adelante, Erika, ¿nos confirma si ya tienes audio? ¿Helado? Hijo, por favor. Sí. Aló. Sí, Samuel. Dentro de ese parámetro de los nuevos costos que empezamos a tener, a mí me gustaría con don Oscar Mateus, que me confirma si ya tiene sonido y audio, revisar cuáles son esos retos que ustedes como familia panelera que hacen producción y que además comercializan parte de la panela, se han tenido que enfrentar y que son las exigencias del mercado de hoy. Bueno, ¿me escucha? Adelante, don Oscar. ¿Sí? ¿Tiene sonido? ¿Está el sonido bien? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Sí hay sonido? ¿Hay retorno? Bueno, muchas gracias por la invitación, ingeniero Carlos, y para todos los amigos que están escuchando y viendo esta pequeña charla. Bueno, nosotros inicialmente, pues provenimos de una familia, la empresa de nosotros es tradición de familia. Yo entré en el negocio hace 7 años con mi hermano y la finca donde se produce... ¿Hay sonido, por favor? ¿Sí hay sonido, ingeniero Guerrero? Sí, don Oscar, adelante. La finca que nosotros estamos manejando en este momento es una finca con una hornilla Simpa, un trapiche tradición de los trapiches Simpas que existen en la olla del río Suárez. No es una hornilla con una producción demasiado alta, son más o menos 20 a 25 mil kilos semana. Y pues el reto surgió de mi hermano, que fue el promotor de esta idea, que yo en algún momento la llamo quirotesca, porque pues empezamos en un momento pues, muy difícil para la economía, con muchas deudas. Pues, en fin, ese fue el tema como empezó la empresa. Esa finca era es de la familia de mi hermano, que hoy no está, y en esa hemos entrado en una participación. Nosotros estamos sembrando, produciendo y comercializando. En este reto que se presentaba, pues teníamos la misma situación que ahorita muchos de los amigos de la olla del río Suárez y de Vélez, porque nosotros estamos en Vélez, están teniendo, es de sacar la panela
al parque o al sitio donde se comercializa en cada pueblo y ofrecerla. Eso nos tocó hacerlo, a mí me tocó hacerlo por mucho tiempo. En el momento en que teníamos esta situación, empezamos un mejoramiento continuo de las condiciones higiénicas del trapiche. ¿Me escuchan? Sí, ya cuadré. Bueno, ya empezamos el mejoramiento de la mano de Yo modero aquí el panel para que no se les caiga, pero mi transmisión, no sé, dice que está bloqueada. Bueno, con él. Listo. Sí. Nosotros empezamos el mejoramiento de la mano con Fedepanela en el 2013. En el 2013 empezamos de la mano de Fedepanela con una contribución muy grande que fue enseñarme el tema de la panela, de los cultivos, de la norma sanitaria. No conocía absolutamente nada y pues creo que el punto fue que me dieran la oportunidad de sumergirme en la norma. Iniciamos poco a poco a hacer unos arreglos al molino para cumplir con la norma y más o menos en el 2015 ya pudimos tener el trapiche para probar con la norma sanitaria. Pedimos una visita a INVIMA para que nos asesorara. Inicialmente le hicimos de tipo asesoría porque nos llegaron, nos dieron de una vez un visto bueno de que pasábamos sanitariamente sin mayores restricciones, con algunas anotaciones, pero no condicionales, y hemos seguido en ese proceso. Eso fue la primera parte, pues para poder iniciar. Ahí es donde pues un sacrificio que pues, fue de familia, para poder poner al día, porque las inversiones, digamos que fueron altas. De ahí para adelante nosotros vimos la forma de cómo empezar a buscar mercados, pero para eso necesitábamos, pues, formalizarnos. Entonces se inició el proceso y es ahí donde viene el tema de que, pues, para poder acceder a otros mercados hay que estar legal. Entonces tenemos que empezar a salir del anonimato, a ser visibles. Trae muchas cosas positivas, pero a veces algunas cosas amargas, en el sentido de que, pues, tanto para la cuestión tributaria ya deja uno de ser invisible, ¿sí? Y yo le comentaba a algún amigo que me decía que cómo era ese proceso. Le dije, pues es un proceso que es viable, pero siempre debe ir unido a una responsabilidad y a mucho orden, mucha organización para no meterse uno, digamos, en algunas situaciones apretadas, sobre todo por lo que le exigen a uno, tanto en la parte contable y tributaria, ¿sí? Pues se hizo ese proceso. Posteriormente empezamos a empezar a formalizarnos. Formalizarnos es que nosotros mismos empezar a formalizarnos, generar algunos salarios que sean que cumplan con todo, y buscar todas las formas de poder hacer las cosas al derecho. El punto es, si esto funciona, que es como la premisa, creo que de todas las personas que están en este negocio, si esto funciona con las cosas formales, debe funcionar. Si no, es porque hay que replantear a qué nos dedicamos. Entonces, esa ha sido como la perspectiva de nosotros, aunque en este tiempo ha sido difícil. Hay épocas que son difíciles y trasnochos, dolores de cabeza y todo, pero es una satisfacción porque, pues, hacer algo para bienestar que genere un valor agregado a la parte de la comunidad, el hecho de poder ya decir uno que en su sector donde estamos se están generando algunos empleos dignos, que pese a que hayan dificultades se le puede dar continuidad, y de pronto algunas paras, digamos, coyunturales, y se puede continuar. Y en la parte de costos, pues sí es bueno. Nosotros estamos ubicados en un sector de ladera, ¿sí? Nosotros no, es muy difícil mecanizar.
en algunos sitios mecanizan algo, pero son por sectores, pero todo se transporta a lomo de mula. Entonces, nuestros costos varían con respecto de pronto a otros sectores del país donde sí se puede mecanizar. Aquí, en el sector donde estamos, pues se mecaniza, inclusive en este tiempo que estamos en invierno, que está lloviendo bastante, pues así hay sectores mecanizables no se puede manejar porque no tenemos unas vías pavimentadas, ¿no? Las carreteras de nosotros, pues, están arregladas, pero sufrimos mucho en la época de invierno porque se ponen bastante intransitables. Y los costos que nosotros manejamos es basados personalmente en unos costos de más o menos una producción de 10.000 kilos por hectárea. Los costos van a variar de un productor a otro porque pues hay diferentes niveles de producción. Hay hectáreas, hay una caña bien beneficiada y con una buena semilla, pues, y una hectárea pues con alguna dificultad de control de malezas o de plagas, puede darle 6.000 kilos, ¿sí? Entonces, los costos que podemos llegar a manejar son más o menos con base en la experiencia, he tratado de sacar como una especie de estándar, de acuerdo a lo que hemos visto en nuestro sector y buscando algo estándar que serían los 10.000 kilos por hectárea. No sé si el ingeniero Carlos quiera manejarlo, enfocarlo por alguna parte adicional o... Don Oscar, a nosotros nos gustaría conocer cuál fue ese reto de enfrentar esos nuevos mercados y su impacto en los costos de producción. Ahora vamos a dar unos datos generales. Como les digo, no hay un solo costo de producción porque depende de una zona, pero hemos encontrado en la olla del río Suárez variaciones de costos hasta de un 25% de productor a productor, de acuerdo a sus índices. En el caso de ustedes, esos nuevos retos, ¿qué implicó? Porque, digamos, la zona de la olla del río Suárez, hay unas eficiencias del cultivo interesantes, hay una tecnología SIMPA que organizó de cierta manera la producción y nos permitió llegar a unos índices de eficiencia en planta de proceso, en rendimiento del personal, pero frente a esos nuevos retos que ustedes enfrentaron con este tema laboral de nuevos mercados comerciales y sanitarios, como organización, como ustedes con lo que tienen, ¿cuáles fueron esos retos y su impacto en los costos de producción y en las inversiones que tuvieron que enfrentar? Sí, bueno, en la parte sanitaria es un proceso que cuando lo empezamos, nuevamente, el primer impacto que uno tiene, pues que tuvimos nosotros en este proceso es que salimos de, digamos, antes uno puede trabajar muy tranquilo, porque pues cuando estamos digamos, cuando no somos visibles, digámoslo así, es muy sencillo trabajar. Pero cuando ya empezamos el proceso de formalización, nosotros pedimos una visita al INVIMA para mirar cómo estábamos frente a las exigencias de ellos. Para poder pedir esa visita, nosotros tuvimos que hacer unas inversiones en planta, en enchapes, en muchas cosas. Inclusive nosotros llegamos a hacer algunas cosas que no eran necesarias, tales como que después sí le dimos la utilidad, pero en el momento no fue. Enchapamos una bodega porque interpretamos mal algo y dijimos, bueno, pero si aquí chapamos, pasémoslo acá. No, servía lo anterior. No es que tampoco sean unas inversiones, o sea, como es un producto de bajo riesgo, sí hay que ser muy meticuloso en el aseo, pero hay cosas que tenemos que sí funcionan, ¿sí? Pero hubo muchas otras que tocó hacer. Hay que ser muy aseado con la pintura, con estar muy pendiente de la disposición de residuos. Nosotros hemos hecho ya varios experimentos de cómo manejar los residuos, desde sacar los desechos sólidos, llevarlos,
lo de las aguas es tenaz porque debemos hacer un pozo séptico para manejar las aguas. Estamos mirando cómo gastamos las aguas de los lavapalos y toda esa cuestión, porque son muy contaminantes y eso conlleva un costo, ¿sí? Entonces, hacer producir la planta sin la norma sanitaria es un tema. Y hacerla producir cumpliendo con la norma, pues se incrementan muchos costos, sobre todo en la parte de personal de aseo, digamos, son cosas que es de continuo mantenimiento, ¿sí? En la parte ya comercial, entonces, el hecho de que hayamos pedido la primera visita, ya nos siguieron llegando. En este momento nosotros llevamos, creo que 4 visitas de ahí hacia acá, y de las cuales 2 fueron sorpresa. Entonces, pero afortunadamente pues hemos podido cumplir en ese tiempo, porque pues ahí es donde uno tiene que hacer que lo que es el cumplimiento de la norma es permanente, que los obreros tienen que estar uniformados es permanentemente, así no haya visita del INVIMA, ¿sí? Que los obreros están higiénicamente es porque ya eso debe volverse un hábito. Entonces el hecho de que cada uno de los obreros tenga digamos que ya no comen en el sitio de trabajo porque no se debe hacer, porque es la norma, más no porque lo estén viendo. Entonces, ese es diríamos que es como un cambio de paradigmas, ¿sí? Y debe ser algo que es convicción, yo creo que, y compromiso del personal que trabaja con nosotros. Y eso significa también que, pues, en la parte de los obreros que trabajan, así como se les está exigiendo, también hay que, pues, remunerarlos y darles bienestar. Entonces, ahí es donde viene el ejercicio que hicimos. Entonces, necesitamos que trabaje de esta manera, entonces nosotros le ponemos su salario, sus prestaciones, modificamos de pronto un poquito los horarios de trabajo y esa cuestión, asumiendo costos. Entonces, eso va incrementando, al final los pesos van subiendo y van aumentando. Pues comerciar de manera informal, pues tiene sus costos y diríamos que son los mismos, y para la parte formal incrementaríamos. Por lo menos si uno ya se quiere formalizar, incurre ya en Cámara de Comercio, RUC, Registro de Industria y Comercio ante la Alcaldía, y si uno en ascendencia, entonces formalizar empleos, entonces si vamos a vender de manera formal, entonces no es que nosotros manejamos grandes volúmenes, tampoco, pero el hecho de que las ventas sean oficiales, sean legales, sean facturadas, son cosas que no se pueden ocultar. Ahora, el interés de nosotros no es ocultarlo, porque nuevamente vuelve el principio con el que uno inicia. Si esto funciona, que funcione legalmente. Si no funciona de la manera legal, pues busquemos otra cosa para dedicarnos, pero debe funcionar legalmente. Entonces ya son ventas que uno no puede ocultar. Luego hay que empezar a uno a organizarse, tener un contador, y todo eso generan costos. ¿Eso en qué se refleja? Pues en el precio final. Entonces sí, el costo formalizándose se incrementa, pero y yo diría que en un 25, un 30% o más, depende, es que hay muchas formas de informalidad. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros estamos informales, a veces nosotros, no como dueño del trapiche, la persona, el señor, el amigo panelero, que durante toda la vida ha sido su negocio y que heredó su trapiche del papá o lo continuó toda la vida, él cree que él no tiene sueldo, ¿sí? Y que lo que le queda, entonces, es la forma como a veces manejamos los costos. Entonces, habrían amplitud de costos de acuerdo a la percepción de la persona que está. Si la señora que hace la comida es la señora esposa del dueño del trapiche, pues ella también tiene sueldo, así no se lo paguen. Entonces, hay una diferencia a veces bastante pronunciada
en ese aspecto de los costos. En los impuestos, ¿sí? Si nosotros entendemos la panela es un producto exento, excluido, no tiene IVA, ¿sí? Pero ya sabemos que pues hacer una molienda puede valer 35, 40 millones, 50 millones, y si usted hace 3 moliendas en el año ya pasó de un monto. Entonces, tributariamente hay que estar manejando unos volúmenes que son considerables, aunque no sean, digamos, exorbitantes, ¿sí? Luego ya empieza uno en un sistema tributario donde usted sabe que aquí el impuesto de renta en este país es el 33% de la utilidad, ¿sí? Entonces, todo eso ya empieza uno a jugar con un socio que es el Estado, que no ha puesto plata, pero participa en un 33% de lo que usted se gana. Entonces, esa es la parte que a veces uno dice, esta es lo que no tiene mucho a cómo entrar a este ritmo. Sin embargo, yo digo que no es malo. Si somos organizados y si existe el afán de trabajo y de hacer las cosas bien, y si nosotros no esperamos a que todo nos llegue hecho, sino que hay que generar, pero hay que generar también proyectando con mucha responsabilidad, si es cambiar el paradigma, lo que me decía el ingeniero Carlos, y si se suben los costos de un kilo panela, sí se suben. Sobre todo, ahí y habría que abrir, los costos los abriríamos por dos partes. El costo de apronte, que es muy difícil formalizarlo para nosotros, ha sido muy complicado, y el costo interno del trapiche, que son obreros y son donde hay más riesgo, ¿sí? Y la informalidad y digamos, la informalidad tendría como dos subsectores ahí, ¿sí? Hasta qué punto uno habla a veces con los amigos, con los cultivadores que a veces llevan la caña a nuestro trapiche a molerla, y ellos dicen, me quedó tanto, y yo les digo, bueno, de primerazo, compre el abono, no se quede sin el abono. Pero ellos dicen, bueno, me quedó tanto, le dije, usted ya sacó lo suyo, el esfuerzo que hizo en estos tiempos, entonces para que ellos miren. Sin embargo, nosotros estamos manejando en este momento lo que hablábamos hace unos días, que tuvo un incremento del precio de la panela. Ahí en ese momento yo más que creer que fue que se subió la panela y se puso a niveles digamos, el pico que tuvo, lo que pudimos haber experimentado fue que la panela se ubicó más o menos en un rango digno que cubría los costos de producción y un excedente digno para el agricultor, ¿no? Para los que estamos en el tema de la agricultura. Don Oscar, excelente análisis. Nos quedan tres elementos importantes. Los nuevos mercados nos exigen unos cambios en infraestructura, que hoy no hablamos del tema, pero hay inversiones que para llevar a una planta de producción, a un trapiche a punto de más de 150 millones. Hablo de un trapiche ya construido, que tenga buena hornilla y que vayamos a llevarlo a un tema ambiental y sanitario de inocuidad. Cumplimiento superiores de esa inversión. Segundo, un incremento en los costos de esta formalidad que usted estima en un 30%. Eso tiene que ir de la mano de dos elementos, de unas eficiencias técnicas y de un mercado. Seguramente en un principio no se va a recuperar todo en un momento, y más en un mercado con alta informalidad. Una intermediación que en ocasiones y en ocasiones productores que salen a vender su producto sin calcular cuánto le ha costado producir, cuáles son sus responsabilidades tributarias, sanitarias, sin hacer un ahorro para las mejoras, y eso genera unos precios por debajo de lo que le cuesta a otro productor. En ese orden de ideas, vamos a escuchar a Juan Pablo Tafur, como productor ubicado en el Valle del Cauca, enfrenta una situación, digamos, como los empresarios de la zona, de responsabilidades en lo laboral, ambiental, tributario,
sanitario que les implica tener una estructura de costos muy diferente de otras zonas, pero además unas responsabilidades como empresa, porque debe generar para pagar sus proveedores. Normalmente las cañas son compradas a proveedores que tienen registrados y tienen que rentabilizarle el negocio al que le vende la caña y generar un excedente o unos costos competitivos y unos excedentes para sostener la empresa. Desde el punto de vista de la producción formal, Juan Pablo, ¿cuál es ese camino que nos faltan a los paneleros en el país y cómo vemos ese impacto jugando en una cancha que a veces no es pareja para todos y que al final perjudica a los productores y perjudica a los consumidores cuando le llega un producto que no cumple todos los requisitos? Juan Pablo, su experiencia, cuéntenos cómo ha sido ese proceso. Bueno, buenas noches, aquí tomándome pues la aguapanela. Pues mira, para seguir el hilo de lo que dice don Oscar, yo lo que veo en todos los productores, digamos en la corta experiencia que yo tengo, y que tiene mi familia, especialmente mi padre, que pues siempre ha sido un empresario, que lo que me ha dicho es de que si el negocio no da para uno estar legal, entonces no es negocio, porque uno no puede estar trabajando y a la vez estar uno mirando cómo se esconde de la ley, porque al final entonces ese negocio es como que si uno fuera un bandido prácticamente. ¿Qué es lo que yo observo también en el chat que la gente pregunta y dice, pues digamos, de los costos de producción? Muy seguramente si buscan un contador, si buscan una persona a la cual le van a pagar todas sus prestaciones sociales, se van a cumplir con la dotación y con todos los requisitos que hoy nos exige la ley, pues al precio que están vendiendo la panela no les va a dar negocio. Pero ¿qué sucede? Que entonces tienen que utilizar a un comercializador para que al final llegue a los mercados que ellos no están llegando. Ahí es donde tenemos nosotros que ser muy eficientes en el costo. No es simplemente yo contratar a una persona y pues no, y yo cancelarle un sueldo donde al final no me va a hacer el trabajo que tiene que hacer para que esa persona te pague y también genere una utilidad y una rentabilidad para el dueño de la empresa que al final todo está colocado. Negocio y da, por experiencia propia, que todos estamos con unos costos que están sobre la mesa. Lógicamente la panela en los supermercados, en las centrales de abasto, en las tiendas, en los minimercados, pues va a ser un precio que va a ser justo para el productor y justo para el consumidor. Muy distinto en lo que vemos ahora, que la persona que se atreve a legalizarse cuando va a salir con su panela se encuentra con el productor informal, que es el que al final le va a frenar la venta a ese productor que sí está tomando un riesgo de formalizarse y salir de esa ilegalidad, que pues en el país panelero todos sabemos que es el primer o el segundo empleador rural después del café, y por eso digamos que el tema pues se sabe, se conoce, pero no se restringe como de pronto lo harían en otras empresas. Por ejemplo, pues en un banco no van a tener allá gente sin seguridad social o sin cumplir las normas que se necesitan, o de pronto en una empresa petrolera. En este negocio, pues como tiene que ver con el campo y la informalidad primado durante muchos años, pues somos las personas que de pronto estamos tomando el negocio, que tenemos que hacer el llamado a que realmente sí da si todos nos unimos y colaboramos para ello. Nosotros estamos con muchas panelas informales y digamos que los supermercados nos presionan a nosotros para que bajemos el precio, porque muchas veces esas panelas, aparte de estar en la informalidad, pues también digamos en la ilegalidad, como son las cañas robadas del Cauca, carretilleros que uno ve pues acá en la zona del Valle en Puerto Tejada. Nosotros, para explicarles un poquito de la empresa que yo manejo la parte comercial, estamos ubicados en el Valle del Cauca. Tenemos unos procesos que están organizados por la misma inercia del departamento, que es lo cual uno busca. Digamos que aquí la gente que tiene caña normalmente se la vende a los ingenios para que ellos produzcan bien sea mieles para alcohol o mieles para azúcar, o en su defecto se las venden a los paneleros. No sé si con eso respondo un poquito pues la pregunta que haces, y me gustaría entrar a el tema de los costos, que
digamos, como para lo que de pronto pues nos citaron aquí y nos invitaron a tomar la agua panelita. Y quiero enfocarlo más que todo a los costos de la materia prima. ¿Por qué? Porque muchas personas también piensan que es que haciendo una planta muy grande o una planta muy bonita o una planta con todas las normas, ahí van a tener la rentabilidad del negocio. Y resulta que la panela no se produce únicamente en la fábrica, la panela se produce en el campo. Al yo tener una muy buena materia prima en mi planta, yo facilito todos los procesos y yo tengo una panela mucho más fácil que si yo tengo una materia prima alto, con maleza, con malos índices de sacarosa, con mala maduración. Entonces, aquí en el Valle, nosotros manejamos un principio con el cual nosotros nos comparamos. Yo pienso que en Fede Panela están bien enfocados para mirar la manera de cómo se idean un formato en donde podamos nosotros sacar un costo estimado conforme a un volumen y conforme a una estadística de cuánto me vale a mí producir un kilo de panela independientemente de las condiciones geográficas. Obviamente eso varía un poco la eficiencia a los que pueden capturar la tierra o no, a los que tienen de pronto una finca que está en una parte, pues digamos, de loma, en donde el transporte, pues al final tiene que ser más costoso porque desgasta más el carro y todo el tema. Pero sí tener una base en donde sabemos que de ahí no varía tanto. Entonces, en el caso del Valle, nosotros manejamos lo que es la adecuación, preparación y siembra como un concepto básico de preparar una tierra para luego hacer el levante. En esa adecuación, en esa preparación y en esa siembra se manejan distintos conceptos para no irnos de pronto a abordar temas que las personas van a quedar de pronto perdidas en tanta información. Aquí en la adecuación nosotros hacemos una adecuación bien sea liviana en los terrenos que no necesitan un tiempo de maquinaria tan elevado y tampoco una maquinaria tan robusta, y también una adecuación que es completa, no es digamos parcial o liviana, sino completa. En la liviana nosotros la manejamos con bulldozer o con marconiveladores, que son los que se conocen normalmente, y el costo de eso puede ir entre 300.000 y 500.000 pesos por hectárea. ¿Eso a qué me ayuda? A que yo cuando voy a levantar esa semilla de caña que coloqué allí, garantizo que no me va a quedar a mí una lluvia, un charco, o que a mí en un verano el agua que le estoy metiendo pues me va a avanzar de tal manera que me va a irrigar todas las plantas y no me va a tocar, como en muchas zonas del país, hacer el entresaque, porque una es más dura que otra, y pues eso también implica que pues se le compliquen uno más, porque pues usted sabe que cosechó un lote y salió de él. En cambio aquí pues hay lotes donde usted lo está cosechando con otro y al final tiene que tener una logística para poder controlar ese tema. Después, bueno, y está la adecuación, que es la completa, que esa ya me puede valer entre 600.000 pesos y 1.000.000 de pesos. Esa nivelación se hace con tradilla o también con bulldozer, pero se utilizan más horas. Las tradillas se pueden utilizar única y exclusivamente en terrenos planos. Terrenos montañosos definitivamente no se pueden hacer, porque pues eso es un impedimento, que donde tengo yo mucha tierra, me la corta, me la acumula, y donde tengo poquita tierra, tengo que hacer un lleno, me la suelta el mismo implemento. Ahí cumplimos con la adecuación. En la preparación, nosotros sí tenemos acá en el Valle del Cauca un estándar de 5 a 7 pases con rastra. La rastra, ¿en qué influye si son 5 o son 7? El tipo de corte. Aquí en el Valle muchas veces se hacen temas accidentales que para panela no sirve, pero cuando eso le sucede a los ingenios, pues hacen 5 pases de nivelación. En el caso de los trapiches, que es caña en verde, porque pues esa ceniza nos hace mucho daño para los jugos, son los 7 pases de nivelación, y fuera de eso le hace unos 2 subsuelos para roturar bien la tierra, y hace la parte de la surcada, que es por donde va a ir mi semilla. El costo de eso es de 1.300.000 a 1.500.000 por hectárea.
Entonces ahí ya nosotros tenemos la adecuación y la preparación. Luego sigue la siembra. En la siembra ya se tienen unos estándares de acuerdo al bandereo. Si la gente va a sembrar, digamos, al 8 o al 9, sencillamente eso es que la distancia entre el surco para yo meter un paquete de 30 semillas de 16 centímetros con unas 4 o 5 yemas, pues se me van o 750 paquetes por hectárea o 833 paquetes por hectárea o un intermedio de obra. Normalmente uno paga 1.200, 1.300 pesos por paquete la mano de obra. Eso, como lo dije inicialmente, con todas las prestaciones sociales. Y el valor de la semilla puede estar más o menos en 650.000 pesos por hectárea. Si, digamos, nosotros le vamos a colocar, para redondear las cifras, unos 200 paquetes a la hectárea, y cada paquete me pesa a mí unos 13 kilos o 12 kilos, aquí la tonelada de caña se está gastando más o menos en 110.000 pesos, 100.000 pesos para trapiche, y los ingenios que ya tienen contrato y consiguen la caña un poco más barata y a precio de azúcar, 58 kilos contrato, se consigue más o menos en 85.000 pesos. Hasta ahí llega lo que les comentaba de adecuación, preparación y siembra. Luego viene la parte del levante de la caña. En el levante nosotros tenemos dos tipos o dos referencias, digamos, de lotes, los que son plantillas y los que son socas. En las plantillas nosotros tenemos que tener mucho más cuidado en el tiempo de cosecha y en el tipo de elementos o de maquinaria que se utiliza en la cosecha. ¿Por qué? Porque es una semilla que, como es plantilla, pues sus raíces todavía no están tan profundas como una que tenga un corte o dos cortes encima, y por eso tengo que cosecharla en verano y no le puedo dar menos de 12 meses porque hay un mes más de germinación. Eso es lo que me varía a mí el costo en lo que tiene que ver en riego, en fertilización, en resiembras, en los controles de las malezas y en los drenajes. En lo que tiene que ver con los riegos aproximadamente pueden estar entre 590.000 pesos y 1.820.000 pesos en plantillas. En socas pueden estar entre 450.000 pesos y 1.260.000 pesos. ¿Por qué en plantilla es más costoso? Por lo que les digo del riego de germinación. Muchas veces hay que darle 2 riegos más a lo que tienen que ser las plantillas. En la fertilización, nosotros estamos más o menos en 810.000 pesos a 1.250.000 pesos en lo que tiene que ver con los abonos. En las plantillas, en las socas manejamos más o menos 680.000 pesos a 1.150.000 pesos. Eso varía lógicamente mucho con el precio del petróleo, porque uno de los insumos que más se aplica aquí en el valle es la urea, lo que me genera a mí la biomasa y el crecimiento de la planta, y pues como eso va amarrado al precio del petróleo y del dólar, pues hay épocas donde se consigue mucho más costoso por temas de oferta y demanda. En las resiembras de plantillas podemos tener más o menos 250.000 pesos de costo, y en las de soca más o menos 150.000 pesos de costo. Normalmente puede estar metiendo más o menos 100, 200 paqueticos pues de resiembra, porque al final la población es la que hace que mi lote produzca más toneladas por hectárea. El control de las malezas, nosotros podemos tener más o menos unos 800 de costos o 600.000 pesos de costo en las socas. ¿Por qué en el levante o en la plantilla es un poco más costoso? Porque le aplica un preemergente. ¿Qué es lo que hace este preemergente? Pues cuando yo siembro mi caña y ella está punteando y yo resulta que no le eché el preemergente, pues voy a tener, mejor dicho, ahí maleza que hasta me puede confundir con la misma caña y al final va a competir porque va a estar más avanzado el pasto que mi propia caña y la vas a ahogar, y la resiembra va a tener que ser mayor, o peor aún, pues ese lote no me va a producir lo que pues, al final me tiene que producir si yo lo estoy renovando. En el tema de los drenajes, estamos más o menos entre 50.000 y 200.000 pesos, tanto para la una como para la otra. El equipamiento total en el tema, pues digamos, del levante de la plantación, me da entre 2.250.000 pesos
y 4.370.000 en plantilla. Y lo que tiene que ver en socas nos llega más o menos a 3.730.000 pesos. Entonces, si yo tengo una suerte, la cual levanté durante un año, 1 hectárea, y yo le coloqué en levante 3.750.000 pesos y digamos que me dio 100 toneladas por hectárea, pues yo tuve un costo de 37.500 pesos en esa labor de levante, en esa tonelada. ¿Qué quiere decir esto? Como lo mencioné ahora, si para los trapiches aquí en el Valle cobran muchas veces a 100.000 pesos para redondear una cifra, la tonelada de caña, o los ingenios a los que producen azúcar, más o menos unos 80.000 pesos de pasan al proveedor. Entonces yo de esos 37 a esos 100.000 pesos, tengo 63.000 pesos para meterle más costos y también tener una rentabilidad como agricultor, que es como muchas veces, ahorita también el señor Mateo mencionó, porque es que no, si yo trabajo en mi trapiche, pues yo no me pongo salario, no. Si usted es el costo de la, si usted tiene un carro, ese carro le paga rodamiento, aceite, correas, eso se desgasta. Lo mismo con uno y lo mismo con la tierra que uno tiene. Si uno tiene una tierra, pues tiene que saber, no es que a mí me costó, digamos, la tonelada 70.000 pesos, entonces el trapiche normalmente la vende a 100.000 pesos, entonces son 30.000 pesos que me gano, entonces yo la costeé en 70.000 pesos, pues no, la tiene que costear a 100.000 y hay 30.000 pesos que tuvo que haber ganado allí. Entonces digamos que íbamos hasta el levante. En ese levante nosotros tenemos dos rubros que son, digamos, los que más inciden en esos costos de producción. Y son la fertilización, como se los mencionaba, que tiene que ver con la urea. Pues normalmente no es muy importante aplicar lo que es el KCL, que eso más o menos uno aplica unos 3 bultos, son más o menos unos 150 kilos. También en el momento de la siembra, uno tiene que aplicar el DAP, que ese DAP y ese MAP son los elementos menores que al final me van a ayudar a mí a que esos jugos tengan un buen manejo en la planta y en el trapiche. Porque como les mencioné inicialmente, pues el tema que me tocaba a mí hoy era mirar en los costos de producción, la parte de cómo hacer la panela. No, esto es un negocio agroindustrial y pues también los costos del agro son los que influyen y así mismo pues son los que les estoy transmitiendo. Entonces es muy importante el DAP y el MAP, que muchos agricultores, si están haciendo caña para panela y pues ven que el precio está bajito, por lo que ya comenté de que si no nos nosotros mismos la competencia a otros mismos, porque pues nos quejamos de que no, es que el comercializador es el que lleva la plata. Ah, bueno, y el comercializador que tiene que yo no tenga papeles, no es más, porque es que el que compra la panela no va a decir es que yo se la compro a usted porque usted me cae bien, no, es porque los requisitos de ley del supermercado o su negocio requiere que el productor no, simplemente no los quiere sacar y acepta que el comercializador sea el que se lleve esa rentabilidad. Entonces, pues el comercializador, ni modo que fuera, pues también tiene un negocio para ganar plata. Ahí donde tenemos nosotros como productores, que somos los que más estamos apostando, pues que nosotros en cintura y cumplir con toda la normatividad para que eso se regule. Y por último, pues uno aplica la parte del riego, que aquí en el Valle el riego sí tiene muchas modalidades. Y de estas modalidades, pues un riego a mí me puede salir digamos en 85.000 pesos, 5.000 pesos, como me puede llegar a costar 300.000 pesos. El primer ejemplo es un riego, digamos, por caudal reducido, en donde de pronto yo ya tengo una humedad en el suelo. Lo que hago es que pues me intercalo surcos, por decirlo de alguna manera, caudal un poco de menos litros por cada surco, a tener yo también un riego por aspersión o por rebombeo, que si tengo la fuente hídrica lejos a donde está mi lote, pues tengo que colocar una motobomba y traerla bien sea a la corona o bien sea que yo utilice cañones para poderlo hacer. Utilizamos lo que son, digamos, riego de aguas naturales como son los ríos o aguas superficiales como son los pozos. Tenemos también riego por bombeo, riego por ventanas, tenemos, digamos,
por piloncillos, que eso pues se maneja en muy pocas fincas, pero pues también lo manejan. Y con eso pues de pronto ya se aclara un poquitico el panorama, digamos, en el tema del agro, que también me olvidó mencionar al comienzo, es de que esta empresa se generó obviamente por el amor, digamos, a tener trabajo digno, se logró introducir, digamos, en el agro, digamos que esto es un negocio familiar que viene de la agricultura, en donde en alguna época era muy rentable aquí en el valle, el algodón, las pepas, el maíz, el sorgo, y pues ya temas de inseguridad, digamos así, que pues que se sembraba, no sé, 20 matas de papaya, pues tenía que cultivar 5 matas porque las otras 15 las llevaba el que pasaba por allí. Entonces, la tendencia fue mucho a cultivar caña. En ese cultivo de caña, pues la verdad es que no le estaba dando ningún valor agregado a ese cultivo, porque pues los ingenios lo que hacían era decir, vea, yo le pago caña a él, y pues si no me la vende a mí, pues eso se le va a dañar. Entonces, la visión fue darle una transformación, un valor agregado a esa caña, y de ahí sacar panela, y pues como les he mencionado, pues en principio la agricultura, que sea uno muy juicioso en sus cuentas, para luego hacer una transformación también muy juiciosa, donde uno está logrando generar empleo digno, no va a tener uno, como les dije inicialmente, que estar con los trabajadores diciéndole, vea, si usted entonces, si, mejor dicho, si se capacita o si tiene de pronto alguna eventualidad, pues que va a ir a la oficina de trabajo o que tiene que estar uno en una situación incómoda, sino que al contrario, la misma gente va viendo que uno trabaja como tiene que trabajar y así también garantiza a uno un personal pues que va a ser el mejor calificado, porque muchas veces las personas que quieren adquirir pensión, salud, seguridad social, no son buenas, tienen que irse a un trabajo, al final pues les están ofreciendo lo que les puedan pagar y no lo que realmente pueden ellos llegar a adquirir y hacer bien su trabajo. Es un camino que tenemos que recorrer. Lógicamente las empresas, pues, para cumplir con todos los requisitos que le implica la ley, pues no es de que lo vayan a hacer de la noche a la mañana, pero si no nos mentalizamos de que queremos llegar directamente al cliente final, pues que el único intermediario sea el supermercado o el granero, pero no el comerciante que no tiene trapiche y pues que lo está comprando a 5 pesos, quiere vender a 10 pesos, mientras que el costo de uno es de 6 pesos, pues si no tengo por lo menos 5, pues pierdo más plata. Entonces lo que nos lleva a entrar en esa informalidad constantemente. No sé, pues hasta creo que quedamos bien tomándonos la guapanelita. Juan Pablo, muchas gracias. Creo que es importante resaltar en lo que nos comenta ese ejercicio cuidadoso que hace un empresario de revisar desde las labores del cultivo, paso a paso, cómo se nos van conformando los costos, el corte, alce, transporte, el procesamiento, entran variables como definir el plan de fertilización, el riego y todos los requisitos del mercado para poder controlarlo. Frente a ese reto de los mercados formales, ¿usted qué piensa que debería ser el camino del país para poder llegar a unas estructuras de costos que sean, sabiendo que hay diferencias en el país? No todos los mercados son los mismos, pero sí en el cumplimiento de los requisitos para que equilibremos un poco la cancha, pensando en que se rentabilice también el productor, porque es que no hacemos cuenta cuando vamos y ofrecemos una panela por debajo de los costos de producción. Me afecto como productor, pero afecto también a los empresarios y al consumidor no le llegan las calidades de panela que a veces debería. ¿Usted qué cree que debería hacerse al respecto? A continuación de Juan Pablo, vamos a escuchar al ingeniero Hugo. Adelante, Juan Pablo. Pues mira, yo pienso que algo que se maneja en el mercado desde la época pues, de los turcos, los egipcios, eso es oferta y demanda. Si nosotros tenemos un mercado en donde hay una panela a 85.000 una caja y otra panela a 45.000 pesos una caja, pues para el comerciante, ¿cuál es la mejor panela? La que más rentabilidad le dé. Él no le importa si eso deja concho, si eso deja espuma,
si es con caña robada, si al final eso allá no le están pagando prestaciones a la gente y le están, mejor dicho, hasta debiendo la quincena. Lo que le importa es que eso le deje plata. Nosotros como empresarios, pues no podemos pretender cambiar el mundo y que ellos entonces van a entrar en cintura porque sí, no, nosotros tenemos que llevarlos a que eso suceda. Entonces, no es solo un ideal, sino cómo hacemos nosotros eso. Por parte, digamos que del gremio, tenemos nosotros que ver qué otras opciones le damos a las personas que no están siendo eficientes haciendo panela. Porque es que panela hace todo el mundo, pero bien hecha muy poquitos. Y pues entramos en la parte de oferta y demanda. Si a cualquier persona que tenga un pedacito de tierra dice, no, pues yo voy a sembrar caña para hacer panela, pues no hay ni el incentivo publicitario para que la gente consuma más panela todos los días. Antes, por el contrario, todos esos manchatripas que conocemos se roban el mercado por la situación económica del país. Y ahorita con esto del COVID no me quiero ni imaginar, porque si antes habían panelas que tenían un diferencial de precio por su tradición, calidad y buen trabajo, pues va a llegar la persona donde dice, vea, pues es que ahí venden un almuerzo a 5.000 pesos, pero es que yo tengo 2.000. Le pueden dar el almuerzo a 2.200 pesos, que si no tiene con qué comer, pues, mejor dicho, no tiene con qué comprarlo. En ese orden de ideas, nosotros sí tenemos que ser muy conscientes de que si seguimos en estas malas prácticas de ser informales, de no tener costos, y de salir a vender la panela a lo que nos ofrezcan, pues lo que vamos a hacer es no solamente acabar, mejor dicho, ser ineficientes, sino que vamos a acabar con el negocio de empresarios de mucho tiempo. Entonces, las acciones, yo pienso que del gremio de Fedepanela son incentivar el consumo, porque pues como comentaba, la oferta y la demanda nunca va a acabar, y pues si al final somos muchos productores, pero también la demanda es muy grande, pues todos vamos a estar vendidos, así como ocurrió ahorita en marzo con el tema de la pandemia, donde normalmente una persona por pánico, si se llevaba un atado de panela, pues ya compraba una caja de 24 atados. Entonces, si la gente, no sé, se vendía, por decir algo, 1.000 cajas en la semana, pues ya le pedían eran 24.000 cajas, cogiendo el mismo ejemplo. Eso era una locura. ¿Y por qué se trepó el precio de la panela? No porque nos pusimos de acuerdo nosotros, por simplemente el hecho de oferta y demanda. Entonces, primero que todo, yo pienso que hay que hacer un análisis de los que no son eficientes haciendo panela, pues definitivamente miren a ver si pueden de pronto mirar otro negocio, porque pues si van a seguir mejor dicho, con un negocio que no están matando a nadie, pero como delincuentes porque tienen que esconderse ante la ley, muy berraco. Y los que están a puertas de lograr hacerlo, que no les dé miedo, que definitivamente el mercado logra uno acomodarse y conseguir los clientes donde uno también va a garantizar pues el buen pago de ese producto, porque conozco también a productores que, mejor dicho, tienen trabajadores que no les pagan y terminan fiando la panela. Entonces imagínense pues uno con una nómina que no paga y fuera de eso está a espera a ver si le pagan o no. Muy distinto pues hay algunas cadenas que también pues tienen su vaina, pero uno sabe que no se le va a perder la plata, pero también hay comerciantes muy buenos que si uno tiene los papeles al día, eso incrementa un poquito los costos, pero pues también los precios le dan para que los compren a lo que uno ofrece. Entonces, acciones concretas, hacer un análisis y si definitivamente el negocio no le está dando, pues mirar con Fedepanela como con el Ministerio de Agricultura, pues se puede hacer una conversión, digamos, de ese cultivo a algo que de pronto puede estar demandando algún país y falta tierra. Y por otro lado, pues ver cómo se aumenta el tema de la demanda o el consumo del producto, bien sea con publicidad o así como, digamos, estamos haciendo aquí con redes, con otras actividades que puedan llamarle la atención a la gente, porque hoy en día, pues las personas más jóvenes son los que necesitamos que consuman panela y de pronto no tienen esa tradición como la de nuestros papás o nuestros abuelos, pues que a todos le echaban panela, pues hasta desde una cortada hasta para, mejor dicho, hasta para limpiar las ollas. Correcto, Juan Pablo, muchas gracias. Vamos. Bueno, gracias a ustedes. Al ingeniero Hugo García. Frente a estos retos que tiene la producción panelera actual, por problemas de sonido le vamos a dar a través del altavoz en videollamada
frente a esos retos que tiene el productor actual, que exige nuevos requisitos que van a incrementar costos, ¿cuál ha sido el papel de la tecnología y cuál es la brecha que tenemos que cerrar en el país? Ingeniero Hugo, ¿cuáles son esos retos que tenemos como paneleros en el tema tecnológico para tener unos costos que rentabilicen la actividad? Bueno, muy buenas noches para todos. Pues, infortunadamente, pues yo tener una comunicación con ustedes directa y en vivo como están los de todas maneras lo siguiente, de todo punto de vista, los profesionales que se forman en agronomía, en la administración de empresas, en ingeniería, todos aprendemos a llevar una estructura de costos. En términos generales, en la universidad nos enseñan sobre esto. Y la pregunta en CIMPA, nosotros comenzamos a respondernos ese tipo de preguntas y a elaborar unas estructuras de costos que se hicieron pues, por diagnóstico participativo y se fueron llevando a diferentes regiones en algo parecido a lo que está intentando hacer el panel en este momento. La pregunta es por qué si todo el mundo sabe hacer los costos de producción, ¿por qué ninguno los tiene? ¿Por qué ninguno los expone? ¿Y por qué todo el mundo los expone? Esa es la primera cosa, ¿no? Con Gonzalo Rodríguez durante más de 30 y pico de años, haciendo este tipo de trabajos, de donde están todos los documentos, están las cartillas. No me explico por qué los productores le tienen una versión tan grande a llevar unos costos de producción. Cuando hacemos transferencia de tecnología, tropezamos permanentemente, vemos cuánto nos cuestan las pérdidas. Por ejemplo, la gente sabe cuánto le cuesta tener un kilo de un 55 cada 100 kilos de caña, sabe cuántas toneladas de paneles de las 700.000 toneladas, no solamente desde el punto de vista ambiental, sino desde el punto de vista económico. Entonces, cuando nosotros vamos a introducir una tecnología o a transferirla, llevarla de una parte a otra, nos tropezamos que el productor no tiene cómo valorar el mejoramiento tecnológico y por ese motivo no tiene cómo hacer o cómo llevar al banco una solicitud de crédito para saber en cuánto tiempo va a pagar la tecnología. No sé si eso explica, Carlos, en parte la pregunta. Ingeniero Hugo, nos ha tocado un tema clave. Nosotros tenemos oferta tecnológica para mejorar muchos índices de producción e indicadores, como hace un momento hablaba Oscar y Juan Pablo. En cultivo debemos tener un mínimo, en extracción, en infestación de diatrea hay que controlarla porque el negocio es producir dulce, hornillas eficientes. Eso nos ha llevado, usted que ha sido juicioso en la revisión de precios, ha encontrado qué nivel de diferencia de costos de producción en una misma región a causa de la tecnología.
es tan fuerte como las personas técnicas pensamos? Yo pienso que sí, porque si no hay una inversión en tecnología, por ejemplo, cuando nosotros comenzamos a trabajar en el Chimpa, se producían 4 kilos de panela por hora hombre. Ustedes saben que una hora hombre mínimo puede estar costando 4.000 pesos. O sea que esa mano de obra del trapiche nos ha costado 1.000 pesos por las operaciones que estábamos haciendo en el trapiche. Con una inversión en tecnología, en hornilla, en equipos de molienda, y todo esto, hemos llevado a producir más o menos 20-25 kilos de panela por hora hombre. En las condiciones, y ahora hombre vale los mismos 4.000 pesos, pues bajamos de 1.000 pesos a 50 pesos o alguna cosa a lo que estemos haciendo en este momento, de 250 a 50 pesos. Bajando el costo de la mano de obra, que es uno de los mayores limitantes en la producción de panela. Entonces, en la medida en que hacemos una inversión de dinero para mejorar la extracción, para mejorar la eficiencia de las hornillas, en función de la cantidad de mano de obra, en esa medida estamos disminuyendo los costos de producción. No podemos seguir con extracciones de 50 y 25 kilos de jugo por ejemplo, perdón, sino que tenemos que llegar mínimo a tener 60 y 22 kilos de jugo para evitar las pérdidas de panela. En el caso del campo, de productores pequeños invierten 16 jornales, 20 jornales por una hectárea para cosecharla, y ese es el único dinero que pierden, pero en esa misma medida obtienen unas producciones muy bajas, con unos costos de producción muy bajos, pero con ingresos que van por debajo de la línea del ingreso mínimo digno para vivir. Entonces se queda, pero no se hace inversión. Entonces, de esa manera no se puede vivir bien, la familia nunca podrá tener los ingresos necesarios para vivir bien, porque no se hace un manejo adecuado y cultivo. Perfecto, ingeniero Hugo. Aquí nos pone un nuevo reto. ¿Cómo como paneleros, sabiendo que cada vez vamos a tener más requisitos en lo tributario, en lo sanitario, en lo ambiental, en lo comercial y en la calidad que le vamos a entregar al consumidor, tenemos el tema de tecnología? Las mediciones que hemos hecho de tiempo atrás nos llevan a costos de producción, ojo, sin meter nada de costos laborales, únicamente lo que son las actividades de campo, transformación y venta de panela, y producción de panela como tal, a precios de productores antes de la pandemia entre 1.450 y 1.900 pesos. Después de la pandemia, por falta de integración productiva o proveedores que no se tenían estructurados, hubo productores que incrementaron 30% sus costos, algunos a un nivel menor de un 12%. Pero viene el otro reto. Cuando enfrento la formalidad, viene otro incremento de costos fuerte que nos llevaría a que un productor no debería estar vendiendo panela, ojo, en la formalidad, con el cumplimiento de todos los requisitos, por debajo de 2.500 a 3.000 pesos, depende del tipo de panela, las condiciones de proceso, y esto es panela en planta sin incluir costos comerciales. Viene un reto también para los productores. ¿Cómo hacemos o cuál debe ser nuestra tarea para ser más eficientes y que los consumidores estén dispuestos a pagar un precio que les incluya toda la formalidad y toda la calidad? No podemos solamente subirle costos al producto. Las ineficiencias que ahora nos contaba el ingeniero Hugo suman cerca de otro 30%, es decir, la formalidad casi que no la podemos cumplir por las ineficiencias que tenemos en procesos de cultivo y de extracción. Frente a la perspectiva de la ley, a mí me gustaría preguntarle a cada uno de ustedes, empezando por el ingeniero Hugo, ¿cuál debería ser el reto en una reconversión tecnológica del sector?
La ley 2005 nos trae un capítulo y la reconversión no solamente es en tener eficientes, debemos innovar en modelos de negocios, como nos dijo Juan Pablo, en nuevos mercados, nuevos usos, o incluso contemplar la posibilidad de diversificación. ¿Ahí cuál debería ser el reto, ingeniero Hugo, para ese plan de reconversión tecnológica? Yo lo veo desde varios puntos de vista. En este momento, la tecnología, en el caso de equipos de molienda y en el caso de hornilla, está disponible, pero no puede ser aceptada por la mayor cantidad de los productores porque no tienen el dinero para hacerlo, porque muelen unas cantidades de caña demasiado pequeñas, porque tienen demasiados trapiches y porque solamente trabajan entre 300 y 400 horas por año. Desde el punto de vista tecnológico, que es lo que me gusta a mí enfrentar, hay un campo donde no se ha hecho nada en los últimos 50 años y en los últimos 50 años fue donde se ha hecho algunas cosas. Es los campos de corte y transporte de la caña. Cuando iniciamos trabajando en finca, el corte y el transporte de la caña eran el 15 al 20% de los costos totales de producción. En este momento, el corte y el transporte de la caña están llegando al 35 al 40% de los costos de producción. Entonces, desde el punto de vista tecnológico, mejorar actividades de corte y transporte es fundamental. Y básicamente los paneleros absorben una cantidad de problemas que tienen todos los pequeños productores, como la falta de vías adecuadas, de caminos mejorados, de falta de tecnología. Entonces, sobre ese punto se debe trabajar bastante. El otro problema es que mientras tengamos 20.000 trapiches, cada uno moliendo 300 horas al año, no vamos a estar haciendo nada. Todos los productores de mediana capacidad que sacan 600, 400 de panela por año, están con unos costos de producción mucho menores que los pequeños productores que sacan 50, 60 toneladas, cuando hablamos de pequeños productores de 50, 60 toneladas, porque hay productores de 5 toneladas de panela al año. Entonces tenemos que ir mejorando en muchas cosas, pero fundamentalmente para mí el reto tiene que enfocarse en cómo se existen en el país. Muchas gracias, ingeniero Hugo. Juan Pablo, el reto en esa reconversión tecnológica, ¿cuál debería ser? ¿Cómo la ve desde la óptica del empresario panelero? ¿Hacia dónde debemos orientar las acciones en una reconversión tecnológica del sector? Un momento, Juan. Carlos. No sé si me están escuchando. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Sí? Ah, bueno. Mira, nosotros si pudiéramos vender la panela como de pronto compran la fruta, que es por peso, nosotros tendríamos una ineficiencia en nuestros trapiches. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando pesamos un atado, el atado normalmente puede pesar 1.080 gramos y a nosotros nos están pagando 1.000 gramos. El manejar esto con personas en la curva de productividad del día, pues en la mayoría puede ser que estén más ajustados, pero ya después de 3, 4 horas, eso la calibración les cambia porque pues es un proceso humano. Puede sonar algo muy feo decir que va a reemplazar personas por máquinas, pero al fin y al cabo es un negocio, que si tampoco el negocio da para poder pagarle a las personas un trabajo digno, que es lo mismo que puede tener una persona, pues sí sería muy bueno nosotros enfocarnos en tecnologías que nos permitan sacar una panela bien fuera, así como hacen los de las tortas para sacar allá los ponqués, que eso es saliendo,
algo con una reconversión en planta, aparte de moldeo, porque nosotros, si nos ponemos a multiplicar cuántas panelas sacamos en un minuto, cuántas en una hora, cuántas en un día, en la semana, en el mes, en el año, pues es mucho el producto que nosotros estamos regalando. Un ejemplo que tiene de pronto una empresa muy reconocida que es Colombina, ellos aumentaron su rentabilidad simplemente disminuyendo el gramaje del bombón, pero el precio en ningún momento lo cambiaron. Aquí nosotros, porque muchas veces creemos que estamos haciendo una gran maravilla, un sofisma de distracción, y a la gente ya le vendo este atado más barato, pero resulta que ese atado empezó siendo de 930 gramos, luego de 833 gramos, ya vamos como en 750 gramos, yo no sé a dónde vamos a llegar. Para poder hacer esa panela, eso tiene el desperdicio del mundo entero o el sobrepeso que uno no se imagina. Entonces, por ese lado pienso yo que podemos hacer mucho, y también en el tema del campo, donde pues más mano de obra pues utiliza uno en el tema de la cosecha. Yo he visto en Brasil y en Argentina pues videos de maquinitas que se pueden operar con 2 o 3 personas y le pueden cortar a uno pues la caña que necesita uno en el trapiche en el día, donde normalmente uno necesita un poquito de... Entonces digamos que sí, está el tema social que todo el mundo habla, pero pues cuando hablamos de pronto de hacer patria o que criticamos muchas veces al político que vemos que no hace las cosas bien, pero si nos evaluamos como empresarios y no estamos cumpliendo la ley, pues no estamos muy lejos pues como de estar en el mismo, como en la misma bolsa. Y si al final mi negocio es eficiente y yo voy a ser cumplidor, pues tecnificándome con, pues sí, con máquinas, valga la redundancia, pues estoy llevando a mi negocio a tener una reconversión tecnológica que me va a ayudar a mí a tener una rentabilidad y poder salir adelante pues como con un trabajo digno, que es lo que todos necesitamos. Yo no sé si le están hablando. Carlos, no se te escucha. No hay sonido, ingeniero. Ahora sí, ¿parece? No hay sonido. Inge, volvimos nuevamente. No te escuchamos. Bueno, estos problemas técnicos suelen suceder y más a esta hora que nos indica que hay un pico alto en internet. Vamos a resolver aquí rápidamente qué está pasando. Listo, vamos a darle la palabra a don Oscar con la pregunta que estaba haciendo el ingeniero Guerrero. Don Oscar, ¿cuál es tu apreciación? Sí, tengo sonido. ¿Está bien? Bueno, ahí está mirando las apreciaciones de don Juan Pablo y quisiera hacer, antes de pasar a eso, porque se relaciona el tema de los costos de cultivo. Veo que en el valle tienen como una bondad con los costos más bajos de siembra y aprovechamiento, y según lo que me dice, más o menos 100 toneladas por hectárea. Ustedes tienen
creo que un poquito más de extracción que nosotros, deben estar alrededor del 70, 68%. Y deben estar produciendo más de entre 9.500 kilos por hectárea, ¿cierto? ¿De panela? Sí. Nosotros sacamos 2.5 bultos de panela por tonelada de caña, bultos de 48 kilos, o sea, venga a ver aquí para estar claros. Son 2.5 por 48, son 120 kilos de panela por tonelada de caña. O sea que podemos hablar de 200 kilos por 100 toneladas más o menos. 200 kilos por 100 daría 20 toneladas. Sí, señor. Bueno, de 100 toneladas, pues entendemos que sacarían 67 toneladas de jugo, ¿cierto? O sea, creería que pueden estar sobre los 10.000 kilos. Creería que sobre los 10.000 kilos. Nosotros no podemos extraer más del 70% porque ya la pigmentación nos afecta en los jugos y sale la panela verde. Ajá, las aquilamías ya empiezan a tener problemas. Pero mire, estaba mirando eso y lo comparaba con una onda que nosotros tenemos en el sector nuestro, donde nosotros estamos ubicados. Nosotros, pues para no ser muy dispendioso, creemos que tenemos un costo por siembra de hectárea de caña, incluyendo la abonada y sacar la primera cosecha más o menos de 6.500.000 pesos por hectárea, ¿sí? Teniendo en cuenta comprar, nosotros sabemos que para una hectárea podemos estar gastando más o menos unas 19 horas de tractor. Allá es diferente, es en la maquinaria, aquí más vale 45.000 pesos una hora de tractor. En todos estos costos tenemos más o menos 6.500.000, pero nosotros tenemos una bondad grande, es que nuestros sectores son más o menos de 120 hasta 140 toneladas por hectárea. Sin embargo, entonces, sería el punto que hablábamos, pues que no logramos desglosar los costos porque pues inicialmente no lo hice, pero sí llamar a nuestro sector que para esto en la tecnología nosotros tenemos unas dificultades grandes contra los costos de ustedes en la recolección de la caña, en el apronte. Nosotros aquí le decimos apronte y lo hacemos a lomo de mula, pero tenemos unos rendimientos más altos de caña. En el sector donde nosotros precisamente estamos, adolecemos es por vías de comunicación. Sí, entre los lotes y el trapiche estamos, sin embargo, en Santander hay unos sitios donde están muy bien en vías de comunicación, eso ya estamos estableciendo en el sector en el cual yo estoy trabajando. Pero algo muy bueno que en tecnología que pudiéramos mejorar para que nosotros pudiéramos salir que es el salto que dimos, que creo que es un salto muy digno de salir de ser productores a lograr decir estamos comercializando, ser comercializadores, que es un gran paso, que así debían ser, pues ese es el objetivo que la ley ha querido que haga, que el dueño de su tierra y el productor de panela lo logre hacer, ¿sí? Es un proceso, pues debíamos, en lo que está haciendo ahorita SINPA en las nuevas semillas. Hay semillas que son muy prolíficas y que ya más o menos tengo un dato de una semilla, por la 1940, que es una semilla muy excelente. Es semillas que pueden estar dando más o menos 16.000 kilos de panela o más. Entonces, es lo más importante que nosotros tenemos que en nuestro sector usar la tecnología, pero no es innovar grandes cosas, es cosas que ya conocemos. Por ejemplo, un análisis de suelo en nuestro segmento, en la olla del Biosuales, muchos hacen análisis de suelos, pero el productor tradicional vive, pues hay muchas personas muy capacitadas y no es burla, sino que algunas personas dicen, oye, ¿con qué abono? Triple 15 con urea. Pero si es que triple 15 ya lleva la urea. Entonces, eso hace ver las plantas muy bonitas, muy verdes. Si nosotros lográramos mejorar nuestras semillas y también nosotros tenemos unas semillas muy duraderas que no se acaban nunca menos de que se resiembren, pero no son productivas. Yo conocí cuando llegué una que se llama la coimbatoria y son semillas buenas, ¿sí? No se acaban, pero no son rentables, no son productivas. Entonces, ese punto
adaptar para nuestros sectores algunas semillas que sean más productivas. Y yo creería que tenemos que invertir mucho. Bueno, estaba hablando nosotros tenemos un poquito más alto el costo de la siembra de caña, pero nuestro rendimiento es más alto. Se nos incrementan los costos de producción un poquito por la mano de obra, que es muy manual. Y algo que sería bueno mirar es la eficiencia laboral, porque como todo es tan informal, entonces nosotros tenemos que adaptarnos a lo que los amigos obreros, a medida que sube el precio, van variando los jornales y toda esa cuestión. Ellos lo hacen de una manera, no creo que malintencionada, pero pudiéramos llegar a hacer digamos, en el momento en que se formalice, que es la parte más difícil de formalizar, que es el alza la alza de la caña. Que ellos tengan un salario muy bueno con prestaciones y todo, y que el rendimiento se dinamice. Entonces yo lo diría que es como la eficiencia laboral que debíamos mejorar, ¿sí? Que no se llegue a digamos que el tiempo de trabajo que se haga sea pleno, y eso traerá mucho bienestar, tanto para el obrero alzador, tanto para el dueño de caña, que ya puede establecer su rendimiento. También el trabajo que tenemos que hacer muy grande es en la calidad y en la innovación en cuanto a productos que nosotros saquemos con inocuidad. Entonces, efectivamente, la panela, la que conocemos, la panela sólida, la panela de bloque, tenemos pastillas, sacamos redonditas, pero estamos jugando en eso. Entonces, tenemos que también llegar a innovar presentaciones, imágenes, también en esa parte. Nosotros, en nuestras hornillas Simpas, tenemos algunas dificultades que son porque ya están diseñadas y así funcionan, y el rendimiento está dado, ¿sí? Pero pues diferente de pronto lo que ustedes están manejando allá en el valle, que pues son sistemas cerrados y la inocuidad es excelente. Entonces, pues, aunque allá también trabajan con pailas, pero con unas eficiencias muy altas, entonces también en energía. Ese sería mi aporte. De pronto yo creo que en cuanto a las hornillas, pues ya alguien decía, no le haga cambios a la hornilla, que la hornilla ya fue inventada. Ya sería pasar a otro sistema de transmisión de energía, pero hay unas eficiencias que están dando, sí, que la están mejorando con el retorno de gases, pero pues no ha sido muy demostrado, no ha sido muy eficiente, o bueno, no lo hemos visto funcionar muy bien para convencernos. Principalmente yo me centraría en eso, ¿no? En optimizar la siembra, las semillas y la eficiencia laboral en nuestro sector, porque yo sé que donde ustedes están trabajando, el obrero tiene unas jornadas de trabajo establecidas y creo que una eficiencia pues, muy aceptable. En el sector de nosotros, aunque tenemos unas personas excelentes, unos trabajadores abnegados sin embargo, no hay, por la misma informalidad, no hay como unas reglas claras con ellos, ¿sí? Entonces yo creería que esa es la parte. Todo se enfoca a que tenemos que buscar cómo trabajamos de la manera formal. Aquí un tema que hay con los cosecheros que llaman aquí son corteros. Nosotros la eficiencia que tenemos, digamos para los ingenios, una persona con caña de esas para ingenio que normalmente la queman, se corta más o menos unas 6 a 7 toneladas. O sea que si a la persona le pagan, por decir algo, 7.000 pesos la tonelada, pues está sacando un poquito más del salario mínimo. Nosotros tenemos que pagar lo más costoso, más o menos le pagan unos 13.000 o 14.000 pesos por tonelada, porque la eficiencia de ellos es de 3 a 3.5 toneladas de caña por jornal. Pero entonces, ¿qué hacemos nosotros con el contratista? Le decimos de que si el contratista es ineficiente, pues obviamente esa ineficiencia al final nos la va a trasladar en costo a nosotros, que él tiene que velar porque las personas que tiene pues cumplan por lo menos con esa eficiencia, porque era lo que hablaba hace un rato, pues si uno tiene una persona a la que uno le está pagando un salario de 900.000 pesos, por decir algo, más prestaciones que son 300, 400.000 pesos más, y pues yo con mi empresa no doy para pagar ese salario, y fuera de eso sacar plata adicional, no es negocio. Entonces, si al final
el contratista, yo le pago 30.000 pesos al contratista por tonelada de caña y el contratista tiene allá X número de trabajadores, pues tiene que hacer el transporte eficiente. Si se va a comprar un bus de 30 pasajeros donde nada más va a llevar 15, pues ya está dobleteando el costo del transporte y pues en la tarifa me lo va a meter a mí o se lo va a dejar de ganar él. En el tema también de los corteros, si al final la persona en el día no le corta las 3 toneladas, sino que le corta 2 toneladas, pues él al final, si está en el mes metiendo, por decir algo, 10 personas, que en los 26 días, pues quitando los domingos que trabaja, está trabajando 26 días y está cosechando 1 tonelada menos por persona, entonces está perdiendo 26 toneladas de ingreso y fuera de eso está pagando una seguridad social más costosa, porque si yo divido esa seguridad social en el número de toneladas que me corta, pues al final estoy pagando, precio unitario va a ser más alto. Entonces ellos hacen esa evaluación y la persona que no le cumple con la eficiencia le dice, ve hermano, para la otra semana está avisado y me tiene que mejorar esa eficiencia y le ponen cintura, y así los van metiendo como en el cuento. Pero también hay un gran problema aquí en el valle, que el hijo del cosechero o el hijo del cortero no quiere ser cortero, porque ese trabajo, no sé por qué, pero pues así se maneja en el gremio, lo ven como muy denigrante y más bien esos muchachos quieren hacer un salto en la brecha generacional en donde prefieren irse de pronto a manejar anaqueles en home center o de pronto estar en un supermercado allá de cajeros o actividades que no exigen tanto estudio como el de portero, que también lo reciben en otro sitio donde tienen aire acondicionado o no tienen que tener el sol por el agua. Y esa, digamos, ese salto generacional, pues es lo que muy probablemente a nosotros los trapiches pues nos va a afectar de aquí a 3, 4 años, yo no le pongo más, porque aquí en los ingenios ya se vio. Antes manejaban un 20% en maquinaria y un 80% en manual. Ahorita ya casi que invirtieron eso, ya están en 70 maquinaria y 30% manual. Y así va siendo la tendencia. Juan Pablo, gracias. El ingeniero Hugo nos hacía ese llamado. En los últimos 50 años no hemos hecho nada en investigación y desarrollo en corte, alce y transporte, que es quizá el reto mayor para generar alternativas tecnológicas. Y como bien lo decía el ingeniero Hugo, pasó de ser un costo de cerca del 15-20% a más del 35% en la actividad panelera, con una mano de obra cada vez más escasa. Y lo que nos dice don Oscar, hay nuevas, cada zona tiene su tecnología, sus factores de competitividad. Hay zonas que tienen altos rendimientos, que son competitivas en el mercado tradicional. Hay zonas que les podemos dar un diferencial, un valor agregado. Tenemos que innovar también en la forma de relacionarnos con los comercializadores, en que tengamos, en los casos que se permita, comercializadores que se vuelvan aliados para poder especializar la cadena. Hoy nos quedan, yo sé que muchas preguntas, muchos temas. El esfuerzo es la primera vez que hacemos un debate de este tema y seguramente vamos a tener que hacerlo mucho más en las regiones, con ustedes y empezar a estructurar ese cambio hacia tener un mercado diferenciado y a la diversificación del sector. Cada vez se consume menos panela en Colombia. Cada vez hay una normatividad que limita el consumo de azúcares. Si bien la panela es un alimento, es catalogada como un azúcar añadido y ahí tenemos una brecha importante, pero tenemos oportunidades en la industria, en la panificación, en las exportaciones, en nuevos consumidores y ese viene siendo nuestro reto. Me gustaría que el ingeniero Carlos nos hiciera el remate de la reunión, agradeciéndole a todas, a todos por acompañarnos, por saber que tenemos unos nuevos retos que debemos enfrentar como productores, pero que seguramente tenemos el talento en nuestros empresarios, en nuestros productores, en nuestros jóvenes y en nuestras mujeres para llevar este sector a ser un sector incluyente y con rentabilidad para todos. Bueno,
¿Terminamos? Sí, correcto. Básicamente, invitarlos a agradecerle a todos nuestros panelistas y a que hagamos el ejercicio en las regiones, construyamos esos nuevos indicadores y esos nuevos factores de competitividad de la cadena. E innovemos en comercialización, en producción. Adelante, ingeniero Carlos. Sí, creo que ha sido una reunión muy importante. Como lo dice Carlos Javier, faltan muchas cosas por abordar. Las regiones. Nosotros, con todo el equipo técnico, venimos realizando el ejercicio en las regiones y eso es lo que nos va a dar los elementos para en un poco tiempo tomar unas rutas importantes para buscar mejorar la calidad de vida de nuestros productores. Muy importante lo que aportaron todos, muchas gracias, les agradecemos mucho y una invitación a todo nuestro equipo a correr estas plantillas, a hacer ejercicio de costos de producción en las regiones, que es algo muy urgente con nuestros productores. Muchas gracias a todos ustedes y estamos viéndonos en otra oportunidad. Bueno, hasta luego, gracias, muy amables. Muchas gracias, ingeniero Mayorga, ingeniero Carlos, y a usted, don Juan Pablo, muchas gracias por haber podido compartir con usted y un placer conocerlo. Bueno, igualmente, hasta luego, que estén muy bien. Bueno, una feliz noche. Bueno. Gracias a todos y a todas.